¿Qué significa Baed Hanan? Baed Hanan significa y rogué. Y eso tiene que ver con las palabras de Moshe en cuanto a rogarle al Eterno que lo dejara pasar a la tierra prometida, que ese era su mayor deseo. ¿Por qué el Eterno tomará los cielos y la tierra como testigos de nuestras acciones? Es muy interesante, porque a pesar de que los cielos y la tierra no hablan como nosotros, son testigos fieles. Además, son los únicos que han existido siempre, antes del hombre incluso. Entonces los cielos y la tierra siempre van a atestiguar en una forma fiel de todo lo que ha hecho el hombre, desde el principio de la creación hasta el final de ella. ¿Por qué hemos de creer que el Eterno es el único Eloa y no hay otro? Porque por medio del testimonio de la Torá y de muchos escritos hemos visto que no existe nadie que sea siquiera comparable a él. La Torá lo dice, por supuesto, y hay que creerlo, pero no solo lo dice la Torá, sino que todo lo que existe, todo el cosmos, todo el universo, muestra la grandeza del Eterno, muestra que solo pudo haber una inteligencia superior como la de Él para crear la perfección que existe y ha existido siempre. Podemos ver milagros, podemos ver maravillas en el mundo, y nada ni nadie que no sea Eloa podía haber creado tantas maravillas, tantas bellezas, tantas cosas tan perfectas. Entonces, no solamente es el testimonio de la Torá, es el testimonio del mundo que nosotros vivimos, es el milagro de la vida, es el milagro de los animales, de todos los seres que existen, aún de las piedras, de las montañas, de todo lo que podemos ver del cosmos fuera de la Tierra, de los planetas, de las estrellas, de todo esto. Nadie con una inteligencia que no sea la de Eloa hubiera podido hacer tantas maravillas. Hemos de creer que el Eterno es el único Eloa, porque además Él ha demostrado que es el único que tiene todo ese poder, que tiene toda esa majestad y que puede hacer lo que solo Él pudo haber hecho. ¿Por qué no se puede emparentar con otros pueblos? Por lo menos para este momento, aunque debería ser igual hoy en día, para ese momento era muy problemático porque los demás pueblos eran idólatras e iban a separar a Israel de su comunicación con el Eterno. Le iban a contaminar con su idolatría. Entonces era un problema emparentar con esas naciones que no conocían al Eloa de Israel. ¿Cómo se puede saber que no hay otro pueblo que tenga leyes como Israel? Nada más podemos ver el panorama que existe hoy en día y se puede ver que leyes parecidas a las que tiene nuestro pueblo, al menos en la que debería ser la Constitución, o sea la Torá, no hay otras que se le parezcan. Las leyes de Israel son perfectas, no porque pertenezcan a Israel, sino porque el Eterno se las dio a Israel. La perfección de las leyes se pueden ver en todo lo que está escrito. La justicia y la misericordia armonizadas de una manera que no existe en ningún otro pueblo. Por supuesto, hay que decir también que Israel no está aplicando la Torá como su constitución y por ello le han sobrevenido muchos males. Pero igual es el pueblo que es más protegido por el Eterno, porque el Eterno es fiel en todas las profecías, en todas las promesas, en todas las cosas que tienen que ver con su pueblo. Pero es bueno saber que a pesar de la iniquidad de Israel, la Torá misma no se puede comparar con ningún otro conjunto de leyes de ningún otro pueblo que tengan tanta justicia y tanta misericordia porque salieron directamente del Eterno. ¿Qué propósito tiene la repetición de las 10 palabras? Esto tiene que ver con el celo del Eterno por su pueblo, para que siempre tenga en cuenta sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. El hecho de que se repita más de una vez implica que es necesaria la adhesión a estas palabras, que nos aferremos a ellas y las tengamos todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón para cumplirlas.
La repetición, más que porque sea una generación u otra, porque al fin y al cabo los rollos estaban escritos, tiene que ver con que el Eterno, por decirlo así, tiene afán de que su pueblo se santifique, recordando que todas las palabras que el Eterno ha pronunciado son importantes, y más cuando las repite, como en este caso. Entonces, el hecho que se repitan tiene un aspecto de inminencia, de urgencia en cumplir estos mandamientos que están contenidos en las 10 palabras. ¿Por qué el Shema es el mayor credo del pueblo judío? Bien, porque exalta la unicidad y la majestad del Eterno. Es el principio de todo lo que nosotros tenemos en la Torá. Y no solamente hablamos de lo que está escrito en Devarim 6.4, sino los textos que le siguen. El Shema es el mayor credo porque nos muestra la mayor verdad en cuanto a la naturaleza misma del Eterno, que es uno y único, pero que además es todopoderoso, todo suficiente, el creador de todo lo que existe, y es nuestro proveedor justo y misericordioso. El Shema muestra en una manera única en toda la Torá quién es el Eterno, y esto además desvirtúa las doctrinas idolátricas que aseguran que el Eterno no es uno sino tres. Entonces el Shema nos recuerda no solo la majestad del Eterno, sino su unicidad, dándonos a entender que Él es todo suficiente para nosotros, que a nadie más tenemos que acudir, que Él es el proveedor, el creador del universo, quien hizo todo perfecto, y cuya justicia y misericordia no puede ser ni siquiera comparada con la de ningún ser humano. El Shema, por tanto, nos da la idea de la naturaleza del Eterno, que es uno, es único, es todopoderoso, es majestuoso y todos los demás atributos. Por eso es tan importante tener tales palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para que las recordemos en todo momento, al salir, al entrar, al acostarnos y al levantarnos. ¿De dónde salió la frase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Bien, de acuerdo con las enseñanzas de los sabios de Israel, cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, quería comprobar por última vez la fe de sus hijos, de los 12 patriarcas, de las 12 tribus, y les preguntó: ¿en qué creen ustedes respecto del Eterno? Y ellos dijeron: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, os escucha Israel, porque Jacob es Israel. Y cuando Jacob escuchó estas palabras, se sintió sumamente satisfecho y dijo muy suavemente: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendita sea la gloria, o el nombre de la gloria, el nombre y la gloria de su reino por siempre y para siempre. ¿Se puede jurar por el nombre del Eterno? ¿Acaso no se debe jurar? En realidad, podríamos decir que es por el único nombre por el que debemos jurar, pero debemos tener muchísimo cuidado, porque esto no es para tomarlo a la ligera. Es mejor no jurar que jurar en vano. De hecho, si por ejemplo nos toca asistir a un estrado judicial donde tengamos que prestar juramento, en estos casos es necesario, y con mayor razón, por supuesto, debemos decir la verdad, porque no podemos profanar el nombre del Eterno en una forma inútil, en una forma que es abominable a sus ojos. Preferible no jurar, por supuesto. Preferible no jurar porque nos evitamos tener que pasar por situaciones incómodas en las que estemos expuestos a profanar el nombre de Hashem. Se puede entonces jurar, porque la Torah lo dice, pero preferiblemente no hacerlo. Esa es una conducta que tiene cautela, que tiene cuidado con el nombre del Eterno. Porque no se puede añadir ni quitar a lo que ha dicho el Eterno.
que lo que dice el Eterno es lo más sabio que existe. Él es el dueño del universo, su sabiduría es insondable, su bondad y su misericordia no pueden ser igualadas por ningún ser humano. Y lo que está escrito en la Torá ha demostrado que es perfecto, que es bueno, que es agradable. Entonces, añadir o quitar a lo que ha dicho el Eterno es una especie de acto de rebeldía que en cierta forma piensa que lo que ha dicho el Eterno o es demasiado o no es suficiente, o es incorrecto, que es peor. Entonces no podemos añadir ni quitar lo que ha dicho él, porque lo que él ha dicho es lo más perfecto. Por supuesto, hay que interpretar, pero interpretar de acuerdo con lo que está escrito en la Torá. O sea, que si nosotros hacemos interpretación de lo que está escrito, porque no está explícito todo, la interpretación tiene que estar en armonía con lo que está escrito, y que no añada ni quite algo a lo que el Eterno mismo ha dicho. Porque el Eterno esparciría a Israel entre las naciones si comete idolatría. No es el deseo del Eterno que esté entre los demás pueblos asimilándose, entre otras cosas, por causa de la idolatría, pero es una forma de mostrar su ira con Israel para que después, en medio de la postración espiritual a la que puede ser sometida por las demás naciones, clame al Eterno y vuelva a Él, como sucede con la parábola del hijo pródigo, en la que el hijo menor vuelve a casa después de entender que lo mejor está dentro de las instrucciones del Eterno. ¿Qué significa apartarse a derecha o izquierda? Significa ir a un lado que puede ser muy liberal o a un lado que puede ser demasiado estricto en torno al cumplimiento de las instrucciones del Eterno. Expliquemos un poco esto. Si nosotros estamos cumpliendo las instrucciones de la Torá, y a eso lo llamamos judaísmo, en el caso nuestro judaísmo netzarita, apartarse a la derecha o muy a la derecha tiene que ver con los cercos que ha puesto el judaísmo rabínico en torno a ciertas misbot que muchas veces son una carga, que son demasiado y que a veces se convierten en legalismo. O izquierda, cuando estamos con las prácticas de pueblos como los cristianos, que son muy laxos con el cumplimiento de la Torá del Eterno. Debemos estar en un justo medio donde cumplamos la Torá como el Eterno lo está dictaminando, específicamente como el Mashiach interpretó la Torá. ¿Por qué el Eterno eligió a Israel entre los demás pueblos? No fue porque Israel fuera el pueblo más especial, ni siquiera el pueblo más grande. Eligió a Israel en su soberana voluntad porque quiso escoger un pueblo, el que fuera, para hacer luz a las demás naciones y volvieran a establecer una relación con él. Como fue Israel, pudo haber sido otro pueblo, pero el Eterno, en su soberana voluntad, escogió a Israel. ¿Cuál debe ser la motivación para obedecer las mitzvot? De ninguna forma algo legalista para ser salvos, ni nada por el estilo. La motivación debe ser el amor que le tenemos al Padre, la reverencia y el temor, y el gusto que nos da cumplir con ellas. Debemos cumplirlas con alegría, debemos cumplirlas sabiendo que el Eterno las ha dado para nuestro bien, y por lo tanto lo estamos amando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La motivación no debe ser algo diferente a que estamos identificados a las normas, con las normas del Eterno, y le tenemos un amor que sobrepasa al amor que le tenemos a todas las personas de esta tierra.